Josué capítulo 3, versículo 1 hasta el 17. Dice así la palabra de Dios. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el camino y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto, y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros el cananeo, al eteo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Muy bien, en esta noche vamos a hablar de que la santidad es necesaria para conquistar. Y vamos a dividir el estudio de esta noche en 3 partes. Primero, desde los versículos 1 al 7, la santidad es necesaria para conquistar las metas que Dios nos da. Versículos 8 al 9, la palabra de Dios es necesaria para conquistar las metas que Dios nos da. Y finalmente, versículos 10 al 17, la fe es necesaria para alcanzar las metas que Dios nos da. Así que, como puede ver, en esta noche vamos a hablar en primer lugar de la santidad, en segundo lugar de la palabra de Dios y en tercer lugar de la fe. Versículos 1 al 7 entonces nos enseñan de que por sobre todas las cosas, en primer lugar, lo que Dios espera de nosotros para darnos las bendiciones que Él ha preparado para nosotros, para alcanzar las metas que Él quiere,
para poder servirle de la manera que Él desea, lo primero que necesitamos es santidad. Santidad es separación. Eso significa la palabra hebrea y también la griega. Separación. ¿Separación de qué? Del pecado. Santidad es separación del pecado. Hemos dicho que el libro de Josué es un libro que lo vamos a encarar desde el punto de vista del liderazgo. ¿Cómo podemos, como líderes de Dios aquí en su iglesia, alcanzar las metas que Dios nos da? Pues bien, el pueblo de Israel ya ha llegado al final de su peregrinación por el desierto, han salido de Egipto y por 40 años han tenido que vagar en el desierto. Por fin han llegado a la frontera de la tierra prometida y vimos en los primeros 2 capítulos cómo Dios moviliza al pueblo para por fin alcanzar las metas que Él tiene para nosotros, ¿cierto? Para su pueblo. ¿Qué es lo primero que Dios hace? Dios llama y levanta a un líder. Moisés ha muerto y entonces Dios levanta un sucesor, Josué, versículos 1 al 9 del capítulo 1, ¿cierto? Hemos visto que como líderes debemos estar primeramente seguros, completamente seguros, de que Dios nos está llamando a hacer un trabajo. No es porque yo quiero, porque a mí me gustaría, tiene que ser un llamado de Dios. Y ese llamado tiene que tener un respaldo de Dios, va a ver que Dios siempre va a estar con usted, y lo que Él pide es esforzarnos, ser valientes y meditar en la palabra de Dios, guardándola. En segundo lugar, cuando Dios ya ha levantado a un líder, que le ha confirmado que Dios le ha llamado, que está con él, que se esfuerza, medita y guarda la palabra de Dios, hemos visto que ahora el líder entonces llama al pueblo, versículos 10 al 18. El líder, lleno de Dios, lleno de la palabra de Dios, tiene esta capacidad de entusiasmar, de guiar y de levantar al resto del pueblo. Y eso es lo que hizo Josué. Lo mismo en la iglesia. Si usted es un líder en la iglesia o quiere ser un líder, uno de los frutos que usted va a ver en su vida es que otros van a ver en usted un ejemplo y otros le van a seguir a usted. Esa es una de las pruebas del liderazgo, que usted va a influenciar a otros y otros le van a seguir a usted, le van a mirar como un ejemplo. En el hogar también somos líderes. Ojalá sea así. Nuestros hijos, nuestros nietos, que vean en nosotros un ejemplo a seguir. Vimos en el capítulo 2 también la misión de los espías. Y vimos que estos 2 espías nos enseñan algo. Que la fe verdadera es precavida, toma precauciones. La fe bíblica no es una fe alocada, es una fe precavida que toma precaución. No llegan y se meten a la tierra prometida a conquistar. En el capítulo 3 se nos menciona que ya viven varios pueblos. Estos pueblos deben ser desalojados por la fuerza, por una fuerza militar. Es así como el pueblo de Israel va a conquistar la tierra que Dios le prometió a Abraham. Por desobediencia, por pecado, lamentablemente, el pueblo de Israel no tiene la tierra libre, sino que se han instalado otros pueblos. Y ahora Dios les da la tierra, pero tienen que conquistarla. Dice el capítulo 3, verso 10, que hay cananeos, eteos, heveos, fereceos, gergeseos, amorreos y jebuseos. Un montón de gente. Y tiene que ser sacada toda esa gente. El legítimo dueño de esa tierra es el pueblo de Israel. Y la fe genuina es una fe que toma precauciones. En primer lugar vimos que el envío de los espías demuestra la prudencia del líder. Un líder es prudente, no llega y se lanza a hacer conquistas, proyectos o emprendimientos. El líder pone todo en oración, es prudente. Y aquí vimos que envía 2 espías primero para reconocer la tierra. En segundo lugar, vimos que los espías fueron protegidos para conocer la realidad de Jericó. Dios bendice, hermanos amados, la prudencia. ¿Quieres ser un líder prudente? ¿Quieres ser un hombre, una mujer de Dios que alcanza las metas que Dios le da? Prudencia. La fe no es una fe alocada, es una fe prudente. Vimos el ejemplo de Rahab, ¿cierto? Rahab protegió a los espías, mintió, protegiéndolos. ¿Y qué es lo que Dios realza
de Rahab, no la mentira, sino que la fe de ella para proteger a estos espías. De igual manera, las parteras allí en Éxodo capítulo 3, Dios realzó y alabó no la mentira de ellas, sino la protección que dieron a los niños. La orden era matar a todos los niños varones nacidos, pero ellas los protegieron. De modo que ahí resolvimos ese pequeño aparente contradicción. Dios nunca realza ni alaba ni está de acuerdo con la mentira. Vemos que Dios realzó la fe de las personas. Y aquí la fe del líder se manifestó en prudencia. En el día de hoy entonces vamos a ver que ahora, para conquistar, llegamos a una nueva sección del libro. La santidad ahora es lo primero y necesario para conquistar. ¿Quiere usted lograr las metas que Dios tiene para su vida? Primero que nada, santidad. Santidad. Separación del pecado. Separación de las malas palabras, de las malas prácticas, de amistades que nos incitan al pecado, de la mentira. Todo lo que tiene que ver con la pecaminosidad y con la mundanalidad debe ser quitado de nuestra vida si queremos que nuestra iglesia avance. Dios nunca va a bendecir el pecado, nunca. Dios usa instrumentos limpios. Y si quiere ser usado por Dios, límpiese, santifíquese, como lo vamos a ver ahora. En primer lugar, vemos en el versículo 1, capítulo 3, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. El río Jordán, si usted ha tenido el privilegio de viajar a la tierra de Israel o si lo ha visto en fotos, el río Jordán no es un río muy grande. Es un río que no es muy caudaloso, tampoco es muy largo. Nace en el mar de Galilea, o realmente el lago de Galilea, no es un mar, es un lago, es algo pequeño realmente, y desemboca en el mar Muerto. No es un gran río. Sin embargo, hay que pasarlo. No hay puente, y el pueblo de Israel se prepara para poder entrar a la tierra prometida, que es la tierra donde ellos deben habitar, la tierra que Dios le prometió a Abraham y a toda su descendencia. Se preparan, y dice versículo 2, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Cuenta la historia que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis sacaban a los judíos de sus sinagogas, la forma más efectiva de sacarlos de ahí era sacar el rollo de la ley que hay en cada sinagoga, y los judíos salían detrás de ella. Era la forma más eficiente de sacarlos. Siguen el rollo de la ley como el pueblo de Israel aquí siguieron el arca del pacto. Porque ¿qué simboliza el arca del pacto? ¿Qué es lo que hay dentro del arca del pacto? Además de la vara de Aarón, un poco de maná, las tablas de la ley, ¿qué es lo que hay dentro del arca del pacto? La presencia de Dios. Es como que van detrás de Dios. Y hermanos, santidad, podríamos explicarlo así, es seguir a Dios, es vivir como Dios. Sin perder, por favor, Josué, veamos un versículo en Efesios, capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores, seguidores de Dios. Aquí es donde nosotros podemos encontrar el concepto de la santidad. Nos separamos del mundo, nos separamos del pecado para seguir, para ser como Dios. Al pueblo de Israel se le pide aquí: caminen detrás de la presencia de Dios. Eso es santidad. Versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Quieres saber cómo ser santo? Siga el camino de Dios. Ande detrás de Dios. Sed imitadores de Dios. ¿Y quién es Dios en su máxima esencia? ¿Quién reveló al Padre en todo su esplendor? Nuestro Señor Jesucristo. Y en Primera de Pedro encontramos una hermosa invitación. Primera de Pedro, capítulo 2,
versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Santidad. Santidad es necesaria si queremos llegar a las metas y lograr lo que Dios desea para nuestra vida. Es el primer paso. Santidad. Versículo 4 de Josué 3. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre ellos y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acercaréis a ella. Tenemos aquí una distancia que al transformarla a metros son aproximadamente 914 metros. Lo vi aquí en una Biblia de estudio. 914 metros. Eso es prácticamente 1 kilómetro, ¿cierto? Y esto nos recuerda que acerca de la santidad. Dios es un Dios santo. Y usted recuerda allí en Isaías capítulo 6 que los ángeles, serafines, querubines que están próximos a la presencia misma de Dios tienen no solamente 2 alas, como nosotros normalmente nos imaginamos a los ángeles, sino que tienen alas para cubrirse la vista a causa de la santidad. Cuando Moisés le pidió a Dios, quiero ver tu gloria, quiero ver tu santidad, Dios tuvo que hacer un hueco en la roca y esconder a Moisés ahí para que pasara la gloria de Dios sin que Moisés muriera. Cuando Usa tuvo la valentía de afirmar el arca cuando se cayó, ¿cierto? Cuando David la rescató de los filisteos, murió instantáneamente porque estaba prohibido tocar el arca. Usa, con buena intención, la trató de afirmar, pero lamentablemente su mano era más pecaminosa que la tierra misma. Estaba prohibido tocar el trono de Dios por la santidad, y el pueblo tenía que ir a casi 1 kilómetro siguiendo a Dios. Qué maravilloso es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía que estar a 1 kilómetro de la presencia de Dios, pero hoy día nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros. Vive en nosotros. Y es una gran bendición de que Él mora en nosotros y reproduce por medio del Espíritu Santo la vida de Cristo en nuestras vidas. Así que tenemos todos los medios, hermanos, para vivir en santidad. Versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Cuándo Dios va a hacer maravillas en su pueblo y a través de su pueblo? Cuando nos santifiquemos, cuando nos despojemos del pecado que hay o que haya en nuestras vidas. El apóstol Juan allí en 1 de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La confesión de pecado debe ser una actitud diaria de todo creyente. Nuestra devoción diaria, nuestro tiempo devocional con el Señor, de lectura bíblica, de lectura devocional, de oración, debe incluir por sobre todas las cosas confesión de pecado. Debemos reconocer delante de Dios nuestra maldad, nuestra pecaminosidad, e ir a la cruz de Cristo y clamar por misericordia. Hemos dicho que algo muy importante es nunca pedirle al Señor justicia. No le pidamos justicia, pidámosle siempre misericordia. Porque si le pedimos justicia, podemos salir muertos. Pidamos siempre misericordia, no pidamos justicia. Perdón por nuestros pecados, santificación. Santifiquémonos y el Señor va a hacer maravillas, hermanos. Va a hacer maravillas en su pueblo y a través de su pueblo. Versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré
contigo. ¿Cuándo Dios usa grandemente a los líderes? Cuando se santifican. ¿Cuándo engrandece Dios en el sentido de ser un líder poderoso, un líder con poder espiritual? Un hombre, una mujer de Dios dignos de imitar, dignos de ser admirados, no por lo que ellos son en sí mismos, sino por lo que son en Dios, y que inspiran las vidas de otros, que inspiran a las familias, que inspiran a la iglesia, de modo que la iglesia crece y se hace fuerte cuando somos líderes santos. En segundo lugar, hermanos, en esta noche vamos a ver no solamente que la santidad es necesaria para lograr conquistar las metas que Dios tiene para nosotros, sino que en segundo lugar, confiar totalmente en la palabra de Dios. Versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. ¿Cuándo el Señor abre el mar para que el pueblo de Israel pase en seco? ¿Cuándo Dios abre ahora el río Jordán para que esta vez pasen y entren a la tierra prometida? Cuando confiamos en la palabra de Dios, en lo que Él nos ha dicho, en sus promesas. Nosotros, por desconocimiento, por ignorancia bíblica, desconocemos las promesas de Dios. Desconocemos que si nos santificamos, Él va a hacer maravillas. Desconfiamos de Dios, dudamos de Dios, tenemos falta de fe, y por eso el Señor no obra a veces grandes maravillas en nuestras vidas y a través de nosotros, su iglesia en este lugar. Hermanos, limpiémonos del pecado, de la mundanalidad, de las malas palabras, de la mentira, de todo pecado. Confiemos totalmente en la palabra de Dios y Él va a abrir el río Jordán para que podamos pasar. En último lugar, hermanos, en esta noche, versículos 10 al 17, la fe. No basta nomás con creer que si yo pongo el pie en el río Jordán, el río se va a abrir. No basta nomás con creer que si pongo el pie, se va a abrir el mar rojo y vamos a pasar. Hay que meter el pie. Y eso se llama fe. Cuando Moisés estaba con el pueblo y venían los egipcios para matarlos a todos, ¿qué tuvo que hacer Moisés para que se abriera el agua? No era nomás creerlo, él tenía que meter su báculo en el agua y se iba a abrir. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes para que el agua se hiciera un montón y dejara de bajar el río? Meter el pie, mojar los pies, meterse al agua. Hermanos, la fe no es solamente creer con la mente, creer con el corazón significa también dar el paso de fe y actuar. Cuando tenemos que dejar cosas, cuando alguien habló aquí de dejar quizás una fuente laboral, reducir horas de trabajo, confiando en Dios de que Él va a proveer igual, eso se llama fe. Pero fíjese todo el recorrido que hay que hacer para llegar a esta fe. Tenemos que santificarnos, tenemos que creer en la palabra de Dios, tenemos que ser prudentes. Una fe que mide, no es llegar y meter al agua, es una fe prudente. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Cuando un general va a una guerra, primero calcula el costo. Si alguien va a construir una torre, primero ve si tiene todos los materiales y ahí se lanza por la fe. La fe no es una fe alocada. Antes de meter el pie en el agua, si Dios prometió que Él va a abrir el mar, si Él prometió que Él va a abrir el río, entro con toda seguridad, porque Él lo prometió. Leamos, versículo 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. 1 kilómetro de distancia, mirándola, entrando, y el pueblo mirando. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba
se detendrán en un montón. Esto es una promesa de Dios. ¿Qué tenían que hacer solamente? Creerlo y actuar. Verso 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Se cumplió la palabra de Dios? Hermanos, ¿se cumple la palabra de Jehová? Se cumple. Cuando Él promete algo, se cumple. Sucedió tal como la palabra de Dios lo dijo. Entraron en el agua con el arca y las aguas se dividieron. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hermanos, en primer lugar, para poder conquistar necesitamos santidad. Lo primero, versículos 1 al 7. Despojarnos del pecado. ¿Queremos bendición? ¿Queremos crecimiento? Lo primero que Dios nos pide es ser hombres y mujeres santos. En segundo lugar, creer totalmente la palabra de Dios. Si Él dice, hagan esto, creerlo. Y en último lugar, como creemos la palabra de Dios, actuamos. Y entramos en el agua confiando en que Dios va a abrir y vamos a entrar en seco. Eso se llama fe. ¿Qué necesitamos entonces? Para conquistar santidad, creer la palabra de Dios y actuar por la fe. Oremos.